Bien, vamos a hablar de Los ríos profundos. Los ríos profundos es la tercera novela del escritor peruano José María Arguedas, publicada por la editorial Losada en Buenos Aires en el año de 1958. Esta viene a ser una novela muy personal de José María Arguedas y con una característica interesante. Es una novela cuasi autobiográfica en donde va a pues desplegar mucho de su poética, de la famosa poética arguediana, que va a mezclar pues dos mundos, ¿no? El mundo occidental, ¿no? Y pues el mundo andino. Muy bien, vamos a los aspectos puntuales de la obra. En primer lugar, estamos ante un género narrativo, ante la especie de novela, y esta obra se estructura en 11 capítulos. Las características básicas de Los ríos profundos es que utiliza un lenguaje poético. Es decir, el libro no solamente pues nos cuenta la historia de Ernesto, sino que también va a profundizar a partir de la primera persona en la que está escrito esta novela, para poder dar una visión del mundo desde la profundidad de los sentimientos, desde la expresión de la belleza. Además, hay un hábil uso y mezcla del castellano y del quechua, ¿no? Esta mezcla no es burda, ¿no? No es forzada, sino que más bien se complementa a la hora de describir, por ejemplo, cuando se describe el famoso Zumbayu, se mezclan palabras en español con quechua, generando así pues que esta poética narrativa que se nos quiere presentar se vuelva mucho más rica. Además, hay un uso de la memoria y la música sobre todo, como elementos para la persuasión de la identidad cultural. O sea, la memoria, el recuerdo, el testimonio, ¿no? Ver, observar la realidad, ¿no? Ernesto, que es un mestizo, es un niño que pues mezcla dos mundos, muchas veces antagónicos, va a observar, ¿no? Ese va a ser su gran característica de Ernesto, la de observar. Y al observar va a describir. Y en esa descripción, pues va a recordar, va a tener memoria, ¿no? La memoria, el testimonio va a llegar hacia él. Y además, también la música. Es más, en muchos capítulos, por ejemplo en el Zumbayu, se inicia con una descripción de una forma de música tocada por ciertos instrumentos. Y entonces es muy importante tanto la memoria como la música dentro de la novela. ¿Para qué? Para generar una identidad cultural. Además, vamos a ver presencia de elementos autobiográficos y también elementos de realismo mágico, por si acaso, o de lo real maravilloso, como queramos llamarlo. Bien, vamos al tema de la novela. El tema básicamente es el conflicto entre el mundo andino y el occidental bajo la nostálgica mirada de un niño, en este caso Ernesto, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? En uno de los primeros capítulos, ¿no? Cuando está en el Cusco. Y obviamente Ernesto termina identificándose con el primer mundo, el mundo andino, pero sigue siendo parte del mundo occidental. O sea, la obra que nos habla pues de la discriminación, ¿no? De estas rispideces de estos choques, de estos mundos antagónicos, pues Ernesto es la mezcla de estos dos mundos y termina siendo discriminado finalmente por estos dos mundos, tanto por el occidental como el andino. Pero encuentra en el mundo andino una profundidad que lo va a hacer crecer, ¿no? Una profundidad poética, filosófica de el hombre, la naturaleza y la cosmovisión del mundo. Bien, vamos al argumento de la obra. La novela narra el proceso de maduración de Ernesto, un muchacho de 14 años quien debe enfrentar a las injusticias del mundo adulto del que empieza a formar parte y en el que debe elegir un camino. El relato empieza en el Cusco, ciudad a la que arriban Ernesto y su padre Gabriel, un abogado itinerante, es decir, que tiene que ir de pueblo en pueblo, en busca de un pariente rico denominado el Viejo, con el propósito de solicitarle trabajo y amparo, pero no tienen éxito. Entonces reemprenden sus andanzas a lo largo de muchas ciudades y pueblos del sur peruano. En Abancay, Ernesto es matriculado como interno en el colegio religioso, en un colegio religioso, mientras su padre continúa sus viajes en busca de trabajo. Ernesto tendrá entonces que convivir con los alumnos del internado, que son un microcosmos, que son la
la simbología, el símbolo de la sociedad peruana. O sea, este colegio representa pues a cada ser de la sociedad peruana y donde priman normas crueles y violentas. Ojo, yo les recomiendo que si ustedes quieren leer Los Ríos Profundos, vayan al capítulo en donde pues el padre director, que es un personaje de la obra, es el director de este colegio internado, hace que los estudiantes jueguen, entre comillas, tipo educación física, y se haga pues esta famosa representación de los peruanos versus los chilenos, en donde los peruanos vienen a ser los dividen entre los niños más violentos, más fuertes, y los chilenos terminan siendo los niños, los alumnos más débiles y se agarran a golpes, ¿no? Más adelante, continúo con el argumento, ya fuera de los límites del colegio, el amotinamiento de un grupo de chicheras exigiendo el reparto de la sal y la entrada en masa de los colonos o campesinos indios a la ciudad que venían a pedir una misa para las víctimas de la epidemia de tifo originará en Ernesto una profunda toma de conciencia. Esto es lo más importante. Ernesto, que antes de estos hechos violentos, él pues todavía estaba observando el mundo que lo rodea. ¿Para qué? Para aprender, para madurar. Pero cuando ve esta marcha, este pedido de las chicheras, ¿no? Exigiendo que se les reparta la sal y pues también estos indios llegando a la ciudad pidiendo una misa para los muertos de esta epidemia de tifo, Ernesto va a adquirir conciencia y es allí donde elegirá los valores de la liberación en vez de la seguridad económica. Con ello culmina una fase de su proceso de aprendizaje. La novela finaliza cuando Ernesto abandona Abancay y se dirige a una hacienda de propiedad del viejo situada en el valle de Apurímac a la espera del retorno de su padre. Bien, vamos a hablar del indigenismo arguediano. Esta es una literatura que busca la reivindicación del pueblo y la cultura indígena. Además, va a humanizar al indio y lo va a mostrar tal como es, tanto con sus valores positivos como lo negativo, ¿no es cierto? Además, va a presentar al personaje mestizo, en este caso Ernesto, que debe sufrir una doble marginación por parte del mundo de los blancos y del mundo de los indios, ya que no es parte totalmente de ninguna de las dos culturas. Además, nos narra historias de choques culturales, blancos versus indios. Muestra de forma patente lo siguiente, la discriminación y la violencia, ¿no? De una sociedad con brechas de desigualdad profunda y con una profundidad respecto del racismo que los ha, ¿no?, dividido al punto de generar violencia. Además, crea un lenguaje poético en su narrativa, lo real maravilloso, ¿no? ¿Y qué es lo real maravilloso? Es que va a haber animismo, es decir, las cosas que son significativas están vivas. Por ejemplo, al inicio, cuando estamos en el Viejo, en el capítulo del Viejo, y se habla de las piedras, las columnas del Cusco, ¿no? Cuando Ernesto está pues hablando de ellas, pues piensa que están vivas, ¿no? Y pues allí se encierra un misterio, un secreto fantástico. O en el mismo Zumbayu, ¿no? Que es un trompito, es un trompo que pues puede mandar mensajes, que tiene pues una significación fantástica, es como si estuviera vivo. Además tenemos la magia, que está relacionada con el asombro, ¿no? Lo vemos también en el Zumbayu esto. Y por último está relacionado con los sentimientos, que son los deseos. Ernesto anhela a lo largo de toda la obra poder contactarse con su padre. ¿Por qué? Porque está viviendo dentro de este internado pues diversas formas de violencia, ¿no? La violencia por discriminación, la violencia directa, ¿no?, de los matones del colegio y pues después de toda esta violencia, Ernesto en la nostalgia, en la melancolía, ¿no?, en la tristeza de no estar junto a su padre, va a pedir a Zumbayu que pues lleve el mensaje de Ernesto a su padre, ¿no? A su padre Gabriel. Además, otra de las características del indigenismo arguediano, que ya lo habíamos visto, es que mezcla el español con el quechua. Y en sus novelas hay muchos elementos autobiográficos. Además, busca la unión de las identidades culturales, ¿no? Lo que José María denominó en una de sus obras todas las sangres, ¿no?
sea, la idea de la unión de las identidades culturales sin, sin pues generar pues una organización jerárquica de estas identidades culturales, ¿no? Es decir, Arguedas fue uno de los primeros escritores en darse cuenta de que el Perú es un país mega diverso y que estas diversidades no son antagónicas, sino que son complementarias y que forman un todo, una nación, la nación peruana de todas las sangres. Muy bien, queridos estudiantes, hemos acabado con la parte teórica de nuestra clase. Espero que esta clase te haya sido de provecho. Es una clase que está hecha para ti con mucho cariño y mucha responsabilidad y esfuerzo. Espero que hayas entendido un poco más acerca de esta poética narrativa de José María Arguedas, que pues murió trágicamente en el año de 1969. Hoy hemos hablado sobre su máxima obra, Los ríos profundos, y espero que te animes a leerla. Es una obra que hasta el día de hoy es accesible para todos y pues es una obra que ha envejecido muy bien y que hasta ahora sigue siendo pues un tema de análisis e interpretación y sobre todo una obra para disfrutar eternamente.